El tema del temor a Dios es un tema descuidado en muchos púlpitos, porque no es un tema popular. Sin embargo, nosotros queremos notar que aunque no es un tema popular, es un tema bíblico, un tema en el que todo hombre y mujer de Dios debe de conocer y practicar. Quiero dar gracias al Señor por un siervo de Dios llamado Albert Martin, el cual habló ampliamente y me ha sido de mucha ayuda para yo tener este mensaje. El temor de Dios es uno de los grandes temas dominantes de las Santas Escrituras. El temor de Dios es el alma de la piedad. Si al cuerpo le quitas el alma, pasados unos días solo quedará un cadáver. Retira el temor de Dios de cualquier expresión de piedad y no obtendrás más que el aspecto cadavérico del fariseísmo, una religión estéril. Yo quiero que consideremos, no he leído ningún texto bíblico, porque vamos a leer varios pasajes. Entonces, en cada uno de esos pasajes vamos a poder ver el temor a Dios y vamos a poder conocer y crecer en el conocimiento que Dios nos da en esta palabra. Veamos en primer lugar el temor de Dios en el Antiguo Testamento. Vamos por favor a Génesis, capítulo 31, versículo 42. Génesis 31, versículo 42. Dice la palabra de Dios: si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no hubiera estado conmigo, ciertamente me hubieras enviado ahora con las manos vacías. Pero Dios ha visto mi aflicción y la labor de mis manos, y anoche hizo justicia. Aquí encontramos que el nombre de Dios revela su carácter. Y aquí está relacionado con un hombre. Dice el texto que Dios era el temor de Isaac. Al hablar de uno de sus padres, Jacob dice: el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac. Es decir, que el nombre de Dios, cuando revela su carácter, se le atribuye que Él era quien traía una influencia poderosa sobre sus padres. El temor de Isaac. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se tiene una correcta comprensión de Dios, el verdadero temor bíblico de Dios, en gran medida, es la respuesta adecuada a la revelación del carácter de Dios. Cuando Isaac, uno de los padres, conoció a Dios, él tuvo temor de Dios. Un temor reverente, como el de un hijo hacia su padre. Un temor humilde, un reconocimiento de quién es Dios. Entonces, cuando un hombre de Dios conoce a Dios, Dios viene a ser su temor. Dios viene a hablar a ese hombre y a guiarlo a él. Si mi forma de comprender y entender a Dios no me conduce a temerle como hizo con Isaac, entonces es posible que no haya realmente un conocimiento de Dios en mi corazón. El conocimiento de Dios guía al hombre a temer a Dios. Y recuerden, el temor a Dios no es terror, no es miedo. Es una relación reverente con Dios. Una relación de humildad. Vamos también a Éxodo. Éxodo 18. Después de Génesis, Éxodo. Capítulo 18, versículo 21.
Leo la palabra del Señor. Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1,000, de 100,000, de 50 y de 10. Aquí encontramos la sugerencia de Jetro. Jetro, el suegro de Moisés. Y el suegro de Moisés le dice a Moisés: mira, este pueblo es demasiado grande. Si tú sigues atendiendo a cada persona de este pueblo, Moisés, te vas a morir. Entonces Jetro le da este consejo: busca hombres. Y miren qué característica deberían tener estos hombres. Estos hombres que Moisés buscara para servir y juzgar al pueblo, debían de ser primero hombres capaces, hombres con cierto adiestramiento, pero también hombres temerosos de Dios. Dentro de los requisitos que se imponían para poder ser un juez en Israel, era el temor a Dios. Es una gracia que Dios da a hombres que le conocen. Los hombres temerosos de Dios andan delante de Dios reverentemente, sirviendo a los hombres, pero ellos saben que realmente están sirviendo a Dios. Entonces, hemos visto dos ejemplos. En Génesis 31:42, Isaac, un hombre temeroso de Dios. Moisés tenía que buscar a jueces que fueran temerosos de Dios. Pero pasemos también ahora al libro de Job. Job capítulo 1. Está antes del libro de los Salmos. Busca Salmos y después un libro atrás. Job capítulo 1. Job capítulo 1, versículo 1. Aquí vamos a encontrar el trato de Dios con un santo, con un hombre piadoso del Antiguo Testamento. Este hombre piadoso andaba delante de Dios. Y nos dice la palabra de Dios en Job capítulo 1, versículo 1. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Observen qué cualidades tenía este hombre. Intachable, muy parecido a lo que Pablo dice en Efesios. Un hombre irreprensible, recto, fiel, pero también era un hombre temeroso de Dios, igual que Isaac, igual que Abraham, igual que los jueces en los tiempos de Moisés. Observe cómo el temor de Dios siempre ha andado en los hombres piadosos. Versículo 8, Job 1:8. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Lo que notamos aquí es que Dios mismo veía a Job como un hombre temeroso de Dios. Un hombre intachable, un hombre recto. Queridos hermanos, el temor a Dios siempre ha estado en la Biblia y es enseñado como una característica de todo verdadero hombre, de toda verdadera mujer que camina con Dios, que conoce a Cristo como Señor y Salvador. Hombres temerosos de Dios.
Este pensamiento se recalca una y otra vez. Y Dios hasta se lo dice a Satanás. Dios habla con Satanás y le dice, mira a mi siervo Job. Mira cómo es, intachable, recto, temeroso de mí, temeroso de Dios. ¿Qué característica? Estos hombres de la antigüedad, del Antiguo Testamento, eran hombres que reverenciaban a Dios. Eran hombres que andaban, caminaban con Dios. Cuando nos referimos al temor a Dios, nos estamos refiriendo a eso, a una vida de caminar con Dios, de comunión con Dios. Job, Moisés, Isaac eran hombres así. Pero pasemos al libro de los Salmos. Salmo capítulo 2, al lado del libro de Job. Salmo capítulo 2, versículo 10. Salmo capítulo 2, versículo 10. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra, adorad al Señor con reverencia, alegraos con temblor, con temblor. Consideremos aquí cómo en el libro de los Salmos se les llama a los hombres a adorar al Señor con temor, con reverencia. Lo que Dios está diciendo es, en vista de que yo he colocado a mi hijo, en el Salmo 2, en vista de que yo he colocado a mi hijo, a mi rey, he asignado a mi rey, adorarlo con reverencia, con temor. Esto es un mandato de Dios a los hombres. Salmo 67, versículo 2. Salmo 67, versículo 2. Nos dice la palabra: para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Versículo 7. Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. Dios bendice a su pueblo, en el versículo 7 nos dice, para que le teman, para que haya un temor reverente delante de Dios. Es decir, que cuando yo me acerco a Dios, cuando yo adoro a Dios, cuando yo alabo a Dios, cuando yo recibo las bendiciones de Dios, ¿sabe lo que tiene que producir en mi corazón? Temor reverente. Como cuando tu papá o tu mamá te cuida, te alimenta. Los hijos reverencian a sus padres. Y uno puede ver en algunas familias cómo los hijos se acercan y hacen así a sus padres. O le piden la bendición, bendígame papá. Eso es reverencia. O vamos a su papá, soy un papá. Eso es reverencia. Eso es temor. Y uno lo puede ver en la familia. En algunas familias, los más jóvenes van donde su papá y le dan un beso a su papá. Reverencia, temor. Pero observe que en nuestra relación con nuestros padres hay varias cosas. Hay amor, pero también hay reverencia, hay respeto también. Todo eso es una relación de amor. De igual manera con Dios. Dios es nuestro Padre. Y Él demanda que haya temor en nuestro corazón. Yo amo a Dios con todo mi corazón. Pero mire, también hay reverencia y hay temor. Porque Él es Dios. Y yo soy un simple hombre. Yo le respeto. Yo le adoro. Pero también me humillo y le reverencio. Él merece mi temor. Y eso es lo que vemos en el libro de los Salmos. En el libro de Job. En el libro de Génesis.
Hombres temerosos de Dios, que reverencian a Dios, que honran a Dios, que aman a Dios. En Proverbios 1:7 nos dice la palabra: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 1:7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. ¿Quieres tú ser un hombre, una mujer sabia? Teme a Dios. Busca ese temor reverente delante de Él. Un temor que te lleva a caminar con Él, con reverencia. En otras palabras, podemos decir que el temor de Dios es parte de lo que es la verdadera vida cristiana. Ahí lo podemos ver en todo el Antiguo Testamento. El temor de Dios es la parte principal del conocimiento. Cuando usted ve que un hombre dice que conoce a Dios, yo conozco a Dios, yo he ido a muchos seminarios, yo he leído, yo he estudiado teología, pero ese hombre no teme a Dios, no reverencia a Dios, ese hombre realmente no conoce a Dios. Él puede haber leído muchos libros, pero solamente eso. No hay nada en ese corazón, porque el conocimiento del Altísimo, ¿sabe lo que hace? Nos humilla. El conocimiento de Dios nos da temor y reverencia. Yo podría seguir buscando muchos otros textos en el Antiguo Testamento. Un ejemplo sencillo: Isaías, el profeta, cuando estuvo en la presencia del Señor: ay de mí, que soy hombre que tiene labios inmundos, que habito en un pueblo de labios inmundos. Mis ojos han visto al Rey, ay de mí. Yo soy hombre muerto. Temor de Dios. Tuvo temor de su Señor. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 al 14. No lo tienen que buscar. Voy a solamente a mencionar algunos pasajes para completar esta última parte. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios. Dice Salomón en Eclesiastés 12:13. La conclusión de todo el discurso es este: teme a Dios y apártate del mal. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Esto es el todo del hombre: temor a Dios, guardar su palabra. Los profetas, Isaías capítulo 11, versículo 1 al 3. Y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Isaías 11, 1 al 3. Ese fue el pasaje que yo acabo de leer ahora. ¿De quién está hablando ahí? Del Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo. Pero mire, está hablando muchos años antes de que Jesucristo naciera. Y él dice que el Espíritu del Señor, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu Santo moraría en el Señor Jesucristo. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, de temor de Dios. El mismo Salvador, nuestro Señor Jesucristo, era un hombre lleno del temor de Dios. Hermano, yo creo que usted piense en esto. La importancia de este tema es que nosotros tenemos que ser hombres y mujeres temerosos de Dios, que caminemos con Dios. Y puedo seguir mencionando: profeta Jeremías, profeta Elías, profeta Eliseo. Esos hombres siempre tenían presente
En su mente estaba claro que Dios estaba delante de él. Al Dios en cuya presencia estoy. Esa es una frase célebre de Isaías y de Eliseo. Perdón, de Elías y de Eliseo. De esos dos profetas. El Dios en cuya presencia yo me encuentro ahora. Eran hombres temerosos de Dios. Voy a leer un último pasaje. Jeremías 32, 38. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y les daré un corazón y un solo camino, para que me teman siempre. Para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno, por el que no me apartaré de ellos, para hacerles bien. E infundiré mi temor en sus corazones, para que no se aparten de mí. Hermanos, aquí vemos a Jeremías que dice, profetizando, que dentro de la salvación estaba incluido el temor a Dios. Dentro de tu salvación, Dios incluye dentro de ese pacto eterno, dentro de tu salvación, Dios incluye el temor a Dios en tu corazón. Él infunde su temor en nuestro corazón, como el de un hijo delante de su papá, delante de su mamá. Cuando yo llegaba a mi casa, si mi papá estaba en la casa, yo tenía que salir a buscarlo. Papá, ¿dónde está? ¿Dónde está usted? Señor papi, un abrazo y un beso. Yo le daba el abrazo y el beso, porque le amaba y le respetaba. Tenía temor a mi papá, pero una relación de reverencia. No era terror, miedo, ay, no, era una relación de reverencia. Eso es lo que hace todo hombre de Dios. Y es hermoso verlo en hombres como Abraham, donde Abraham llegaba, en cualquier aldea, en cualquier comarca o pueblo, ahí Abraham levantaba su lugar de adoración para adorar a Dios. Un hombre temeroso, honrando a Dios en todo tiempo. Yo quiero podría continuar buscando más textos del Antiguo Testamento, pero yo quiero que veamos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también se habla del temor de Dios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 49 al 50. Lucas, capítulo 1, versículo 49 al 50. Nos dice la palabra: porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre, y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Grande es el Señor, ha hecho conmigo misericordia. Su misericordia es de generación en generación. ¿Con quiénes? Para los que le temen a Él. Es decir, la bondad de Dios, la bendición de Dios es para la mujer que le teme a Él, que le honra a Él, para el hombre que le honra a Él. Este es el testimonio de la Virgen María, las palabras de la Virgen María cuando estaba delante de Elizabeth. Y aquí vemos que la enseñanza del temor a Dios se encuentra dentro del corazón mismo del pueblo de Dios. Hay dos aspectos básicos del temor a Dios. Hay un temor reverente, un temor humano, en el que el hombre busca estar con Dios, caminar con Dios. Ese es el temor a Dios. Pero déjeme decir una cosa, que hay otro aspecto del temor a Dios, y es el miedo, el terror. Yo quiero que veamos algo de ese aspecto en Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo capítulo 10, versículo 28, antes de Lucas. Mateo 10, 28.
Hay otro aspecto del temor de Dios. Hay un temor de Dios que es reverencia, asombro delante de Dios, humillación delante del Señor, porque le amo, porque me salvó. Pero hay otro temor del cual habla la Biblia, y es el miedo, el terror al juicio de Dios. Mateo capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. A ese tema. Este temor es miedo. Es miedo. Y el Señor Jesucristo está hablando aquí a los apóstoles. Ustedes van a predicar, lo van a perseguir, pero oigan bien, no le teman. No le teman a los hombres, témanle a Dios. Porque Dios, ¿qué puede hacer el hombre? Matarte, pero no le puede hacer nada a tu alma. Tu alma sigue con Dios. Pero Dios, a ese témele. Porque Él puede tomar tu cuerpo y tu alma y echarlo al infierno por la eternidad. Es decir, que hay un aspecto del temor a Dios que tiene que ver con miedo. Y aquí yo voy a razonar con el ejemplo que di ahorita. Yo también, además de que le tenía respeto y amor a mi papá, había momentos que había que tenerle cierto miedo. Porque mire, esa faja no era de lujo. Esa faja no era para agarrar los pantalones solamente. Esa faja era para enderezar al muchacho que se doblaba. Ah, pues usted no entendió. Usted no quiere obedecer. Sacaba la faja. Faja. Bueno, yo creo que por eso que le llaman faja. Por como suena. Y mire, yo entendía de una vez. ¿Por qué? Porque se me aplicaba la faja. Y en ese aspecto de la aplicación de la faja, yo también le tenía, no un temor reverente, era miedo. Le tenía miedo a la faja. Yo no quería que me pegaran por mi desobediencia. Entonces, habían dos cosas en el corazón del hombre. Un temor reverente hacia Dios. Tú eres mi Salvador, yo te amo, tú eres mi Padre Celestial, yo te reverencio. Pero oiga bien, témale cuando Él envía un juicio. Témale cuando Él dice, la paga del pecado es muerte. Témale, porque es así. Es que te va a matar. Él no miente. Él habla conforme a la verdad. Y si tú pecas, morirás. Esas fueron sus palabras. Y mire, hay que tenerle miedo en ese sentido. Yo le amo, pero a sus juicios, temor, reverencia, respeto. La misión de Cristo no era eliminar el temor de Dios. Algunos creyentes dicen, ay, Dios es amor, no hay ningún juicio. Cuidado, tú no puedes negar lo que dice la Biblia. Cuidado. No, es que Dios es amor. Venga todo pecador, que Dios es amor. Eso es verdad. Venga, arrepiéntase, cree en Jesucristo. Eso es verdad. Dios es amor. Eso es verdad. Pero también Él es fuego consumidor. Una cosa no quita la otra. Hay un cielo para el pecador que se convierte, pero hay un infierno para el pecador que le da la espalda a Dios y a Cristo. El temor reverente es producido por mi relación con Dios, pero también debe haber un temor por causa de sus juicios y de que Él es el eterno. Él es Dios. Él va a actuar conforme a su palabra. Cristo reforzó lo que es el temor a Dios. Él no lo vino a quitar. Él no lo vino a borrar. Vamos por favor a Hechos capítulo 9, versículo 31. Hechos 9, después de Juan. Vaya Mateo, Marco, Lucas, Juan. Hechos. Hechos 9, versículo 31.
Nos dice la palabra: entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. La iglesia primitiva, luego de la muerte de Cristo y su resurrección, Cristo asciende a los cielos. Allí se quedan los apóstoles trabajando. Pero observen, los apóstoles mismos inculcaron, enseñaron a la iglesia a andar en el temor a Dios. Este tema es importante para nosotros, porque aquí notamos la descripción de una iglesia madura. Una iglesia madura no es una iglesia moderna que está brincando y saltando. Una iglesia madura, un hombre cristiano, una mujer cristiana maduro, no es el que está buscando qué hacer en actividades, es el hombre, la mujer temerosa de Dios. Su vida empieza en el temor a Dios, caminando con Dios. Yo conozco a mi Dios por su palabra, yo reverencio a mi Dios, yo alabo a mi Dios, yo adoro a Dios cada día de mi vida, porque yo lo amo. Él me salvó, Él me perdonó de mis pecados. Cristo es mi Señor y Salvador. Por eso yo camino con Dios. Y la iglesia primitiva, la iglesia en sus principios, la primera iglesia que se fundó con los apóstoles, o mejor dicho, con Cristo a través de la enseñanza de los apóstoles, aquí encontramos que era edificada y crecía en el temor a Dios, en santidad. Esa es la unión perfecta. Pero veamos 2 Corintios, capítulo 7. Después de Hechos, Romanos y después Corintios. Hay dos, primera y segunda. La segunda de Corintios. 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1. Leo: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¡Wow! El Señor Jesucristo habló del temor de Dios. Los apóstoles enseñaron a la iglesia el temor de Dios. Y aquí está Pablo escribiendo a las iglesias gentiles. El misionero Pablo, apóstol de los gentiles. ¿Y qué les enseña Pablo a ellos? A perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Queridos hermanos, aquí podemos notar que el temor a Dios es un tema que se repite, Antiguo y Nuevo Testamento. Es un tema que permanece. Mientras haya verdadera piedad, habrá hombres y mujeres que honran, reverencian al Señor, que caminan con Dios, que alaban a Dios, que bendicen a Dios, que glorifican a Dios. Los más altos logros en la santidad y la piedad práctica se deben conseguir y buscar en la atmósfera del temor de Dios. Hermanos, una iglesia madura es una iglesia santa que anda en el temor de Dios. Una iglesia que procura la santidad a Jehová, la santidad al Señor. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y el temor a Dios nos perfecciona en ella, como dice Pablo a estos hermanos. A medida que buscamos un grado más alto de santidad en las relaciones con los padres, entre los esposos, ¿cuál debería ser la característica dominante? ¿Cuál debería ser la característica dominante en nuestra relación? Vamos a Efesios capítulo 5. Después de Corintios va Gálatas y luego Efesios. Efesios 5, 21.
sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Observen la relación entre un hombre y una mujer, entre un esposo y una esposa, entre una joven creyente y un joven creyente, debe de estar gobernada por el temor a Cristo, el temor a Dios. Es decir, que sigue siendo una directriz para nosotros. Si usted sigue leyendo ahí en Efesios 5 y ven el versículo 22 y versículo 25, verá que ahí dice, resumiendo, y lo diré rápidamente, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos. ¿En qué? En el temor a Dios. Dice a los maridos, maridos, amad a vuestras mujeres. Hijos, obedeced a vuestros padres. Toda relación entre un hombre y una mujer, esposo y esposa, entre hijos y padres, entre empleados y empleadores, debe de estar gobernada por el temor a Dios, sometiéndonos unos a otros en el temor a Dios. Todos estos mandamientos en cuanto a los pormenores de la piedad práctica en las relaciones interpersonales deben estar en el marco del temor a Dios. ¿Por qué? Yo, si soy empleado, no le robo al que me da trabajo, porque yo temo a Dios. Yo temo a Dios. Y por eso respeto al que me dio trabajo y no le robo. ¿Y por qué yo como hombre amo a mi esposa? Por temor a Dios. Porque Dios me mandó en su palabra, ama a tu esposa como a tu mismo cuerpo. Como Cristo amó a la iglesia. Ámala. ¿Por qué la mujer debe de respetar a su esposo? Por temor a Dios. Porque Dios le manda en su palabra, respeta a tu marido. ¿Por qué los hijos deben de respetar a sus padres? Por temor a Dios. Porque Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Es el temor a Dios, el temor a Cristo, mi relación reverente con Dios, mi amor a Dios, lo que me motiva, me lleva, me empuja a yo obedecer, a yo cuidar del otro. ¿Por qué tú amas a tu prójimo? Por temor a Dios, por reverencia a Dios. Voy a leer algunos pasajes rápidamente. Filipenses 2:12. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, el temor a Dios en el apóstol Pablo era un tema. Un tema que gobernaba la piedad del hombre a la mujer, temeroso de Dios. El temor a Dios es enseñado por el Señor Jesucristo. Es enseñado por los apóstoles, según Hechos, como lo leímos. Es enseñado en las epístolas, en las cartas de Pablo, por el apóstol a los gentiles. Hermanos, es un tema importante para la iglesia. Es un tema relevante y por eso lo estamos estudiando. Y veamos en último lugar, bueno, casi último lugar, Apocalipsis 15, versículo 2 al 4. Apocalipsis. Vamos allí al último libro de la Biblia. El último libro. Capítulo 15, versículo 2 al 4. Apocalipsis 15, 2 al 4. Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal, con arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, estoy en el versículo 3, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, versículo 4, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre?
pues solo tú eres santo, porque todas tus naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Pregunta allí el siervo de Dios: ¿quién no te temerá? ¿Quién no temblará en tu presencia? Recuerden que el temor a Dios tiene dos aspectos: el temor reverente, como el de un papá a su hijo, perdón, de un hijo a su padre, el temor reverente de amor, pero también el miedo al juicio. Y aquí lo encontramos también en el libro de Apocalipsis. En vista de las maravillas de estas obras que Dios hace, estas obras y portentos producen temor en el corazón de los hombres. Producen temor. Ahí encontramos también a los ancianos, esos 24 ancianos que adoraban al Señor y se postraban con reverencia delante de Él, entregando sus coronas. En conclusión, el temor a Dios se encuentra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es una enseñanza bíblica. El temor a Dios es el acompañante de todo hombre y mujer de Dios. Y Pablo dice: la santidad se perfeccionará en el temor a Dios, en una vida reverente delante de Dios, caminando con Dios, honrando a Dios, y en una vida que teme a los juicios de Dios. Porque he dicho que tiene dos elementos, dos características: el temor de Dios. Por lo tanto, amado hermano, a partir de ahora procuremos vivir en el temor de Dios. Que seamos conocidos porque reverenciamos a Dios, porque tememos a Dios. Y miremos el ejemplo de hombres piadosos como Abraham, Isaac, Jacob, Job, Moisés. Pero miremos el Nuevo Testamento como el Señor Jesucristo, con el espíritu del temor de Dios, como los apóstoles, como Pablo, que enseñó a las iglesias el temor a Dios. Este tema es un tema para la iglesia, dado que Jesucristo es la suma y sustancia de la religión bíblica, y que el espíritu que le fue dado fue un espíritu del temor de Dios. Carecer, no tener el temor de Dios, nos habla de falta de verdadera piedad y de ser realmente hijos de Dios. Cuando un hombre o una mujer no teme a Dios, no puede llamarse hijo de Dios. Porque ¿cómo vive su vida? Vive su vida apartado de Dios, alocadamente en el mundo de pecado. Por lo tanto, concluimos que tenemos que vivir en reverencia delante de Dios, en temor a Dios. Pero también, en segundo lugar, concluimos podemos hacer la siguiente medida. La medida de crecimiento de cualquier individuo o de cualquier iglesia es el grado hasta el que esa persona o esa iglesia crezca en temor de Dios. ¿Cómo tú podrás medir tu crecimiento espiritual? ¿Cómo tú podrás medir tu crecimiento espiritual? ¿Eres tú un hombre temeroso de Dios? ¿O es un hombre que no, o tú eres un hombre que no le interesa ni le importa la palabra de Dios, ni lo que Dios demanda? ¿Eres tú un hombre que oras porque reverencias a Dios, temes a Dios? ¿O tú no oras? Tú no pierdes tu tiempo en eso. Queridos hermanos, los hombres de Dios eran hombres de oración, hombres de la palabra, que conocían la palabra, y en eso brillaban en su temor. Andaban con el Señor. Y en último lugar, quiero que tú medites en esta doctrina, en esta enseñanza. Quiero que pienses en esta enseñanza. Joven, adulto, si no conoces al Señor, yo te pregunto,
¿Puedes tú vivir aparte de Dios? ¿Alejado de Dios? ¿Puedes tú vivir sin el temor a Dios? Sabiendo tú que a tus propios padres, tu papá y tu mamá, los respetas y los reverencias, los amas. ¿Cómo tú puedes vivir amando a tu papá y a tu mamá y no vivir amando, respetando y honrando a Dios? Piensa en eso. ¿Puedes tú vivir alejado de Dios, de espalda a Dios, y creer que estás bien? ¿Creer que te irá bien? ¿Creer que tienes vida eterna? No. Apartado de Dios no hay vida. Apartado del Señor no hay esperanza. Apartado de Cristo no hay salvación. Porque la salvación se nos ha otorgado a través de los méritos de Cristo. Si tú quieres ser una mujer temerosa de Dios, camina con Dios. Como cuando caminas con un amigo, habla con Dios. Pero si aún no te has arrepentido, lo primero que tienes que hacer es arrepentirte y creer, decirle al Señor: ten misericordia de mí, yo he pecado contra ti, sálvame, perdona mi pecado. Ese es nuestro primer camino. ¿Dónde empieza el camino del hombre, la mujer temerosa de Dios? Empieza a través del arrepentimiento. Un hombre le preguntó a Jesús: ¿cuáles son las obras de Dios? Las obras de Dios son estas: creer en el que Dios envió. Esas son las obras de Dios. ¿Tú quieres hacer las obras de Dios en tu vida y ser bendecida? Cree en Cristo. Así empezarás tu vida de caminar con Dios. Y te exhorto, lee su palabra, aliméntate con su palabra, conócelo por su palabra, ora, bendícelo. Señor, ayúdame en este día. Señor, guíame, hazme crecer en santidad, hazme crecer en tu temor. Dios oye la oración del que humildemente se arrepiente. Dios oye la oración del que humildemente cree en Jesucristo. Dios lo oye. Que Dios nos permita andar en el temor del Señor. Y vamos a continuar el próximo domingo a esta misma hora con este tema. Y le invitamos para que puedan estar con nosotros. Tenemos el próximo domingo a las 9 de la mañana, escuela dominical, y a las 10:30 el culto de adoración. Cada domingo nos reunimos 9 de la mañana y a las 10:30, y también a las 5 de la tarde. Y estamos estudiando la palabra de Dios. Así que te animamos a que tú te congregues y sigas creciendo en tu temor a Dios, si eres creyente, y sigas buscando del Señor hasta que tú le encuentres como tu Salvador. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Gracias por tu bendición. Haznos hombres y mujeres temerosas de ti, que andemos en santidad y en nueva vida. Mira a aquellos que aún no te conocen. Te pedimos por ellos, para que tú les ayudes a andar en tu temor, para que tú le guíes a Cristo como Salvador y Señor. Ven, Señor, y bendícelos. Ven, Señor, y sánalos de su pecado, de toda dolencia, de toda debilidad y fragilidad. Te lo rogamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.